Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de Capital 21, previa al tercer y último debate que celebran los candidatos a la presidencia de la República. En este proceso electoral en el que las autoridades y también los ciudadanos enfrentamos las elecciones más grandes en la historia de nuestro país. La participación ciudadana, los nuevos elementos que intervienen en este proceso son algunos de los temas que abordó Raúl Trejo del Arbre. Él es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos recibió en una entrevista exclusiva para Capital 21. Acompáñenos a ella. Estamos conversando con el doctor Raúl Trejo del Arbre. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Con él platicaremos sobre el proceso electoral en México 2018. Doctor Raúl Trejo, muchísimas gracias por conceder esta conversación a las cámaras de Capital 21. Al contrario, gracias por venir a nuestro instituto. Muchas gracias. Pues estamos a poco más de 3 semanas para llegar a este día de la votación, el 1 de julio. ¿Cuál es el escenario electoral que se está viviendo a nivel nacional en estos momentos? Bueno, es un escenario de mucha expectación. Todo el mundo sabe que hay candidaturas que han sido muy competitivas entre sí, hay varios proyectos muy claramente diferenciados delante de los ciudadanos y, como usted también sabe, se eligen muchos cargos de representación, gubernaturas, Congreso Federal, Congresos locales, alcaldías. Estamos ante una elección de grandes dimensiones y yo creo que lo más importante es que esto confirma que todas las fuerzas políticas del país, más allá de la opinión que tengamos de ellas, más allá de las insuficiencias o excesos que se les puedan reconocer, todas están concentrándose en un proceso para ganar una elección. Yo creo que esto habla bien de la democracia mexicana, que tiene insuficiencias, que nos ha costado mucho trabajo consolidar en las últimas décadas, pero hoy en día estamos en un momento sin falsos optimismos en el cual los partidos están confiando en un proceso electoral que parece razonablemente sólido y los ciudadanos en un resultado del cual todos sabemos de una u otra manera vamos a formar parte. Hablando particularmente, ya que lo menciona usted, de los ciudadanos, ¿cuáles serán los sentimientos, en su opinión, que acompañarán a los votantes para ejercer sus derechos político-electorales el próximo 1 de julio? Yo creo que en la mayor parte de la población hay un sentimiento de agravio respecto del poder político tradicional. Mucha gente se siente traicionada por el voto que ejerció antes, otros se sienten desencantados, otros nunca estuvieron ilusionados y han constatado sus peores aprensiones. Vaya, no es un secreto que el actual gobierno federal tiene una tasa de reconocimiento muy baja, bajísima, por una gran cantidad de errores. Hoy tenemos una sociedad acicateada por la violencia, cruzada por la desigualdad, y también tenemos una ciudadanía que a veces olvida que no estamos tan mal como en otros momentos. De ninguna manera quiero hacer una defensa de los errores del gobierno reciente, pero sí insistir en que hoy en día, y esto es un efecto en parte propicio y plausible, pero también perverso de los medios de comunicación, gracias a que hoy contamos con más información de los excesos de los gobernantes. Hoy tenemos una percepción más crítica y hay sectores en la población que piensan que todo es culpa del Estado. No son tan fáciles las cosas, pero parece evidente que de esta impresión muy extendida en la sociedad se va a derivar un voto de castigo severísimo al Partido Revolucionario Institucional y a lo que representa el gobierno del presidente Peña Nieto. Algo similar ocurre en la Ciudad de México. Hay que reconocer que más allá de los esfuerzos que haya emprendido, más allá de las dificultades que había, el gobierno del señor Mancera en la Ciudad de México tiene resultados en algunas zonas catastróficos. La inseguridad ha seguido creciendo, el desarrollo económico no ha sido lo que pudo haber sido en otras circunstancias. También a eso se debe la alta expectativa de voto a favor de quien rivaliza con el gobierno, que es la candidata de Morena. Doctor, y lo mencionaba usted hace unos momentos, estas elecciones en México 2018 son de grandes dimensiones, lo que sin duda trae retos para el gobierno, pero también para la ciudadanía, como la participación ciudadana, por ejemplo. Sí, y bueno, la participación ciudadana se está constatando desde la preparación de las elecciones. Mucha gente se queja del proceso electoral y expresa suspicacias o no, suponiendo que ese proceso está a cargo solamente de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que son la cara más visible de este entramado organizativo, o solo a cargo de los institutos o dependencias locales electorales. Y no, las elecciones van a estar a cargo de los ciudadanos. Hay centenares de miles de ciudadanos, de compatriotas nuestros, que han aceptado estar en las casillas, que se están adiestrando, que ya saben cómo se van a contar los votos y que van a hacer
quienes reciban las boletas, quienes abran las urnas, quienes digan cuántos votos hay para cada ciudadano, quienes hagan las sábanas y las actas en las casillas que den cuenta de este cómputo. Esto va a ser importantísimo. Ya nos acostumbramos a que sí sea, pero a veces se nos olvida y suponemos que hay posibilidad de irregularidades. Sin duda habrá asuntos menores, pero no encuentro con las normas electorales que tenemos hoy una auténtica posibilidad para que no se respete el voto de la mayor parte de los ciudadanos. Y este compromiso de centenares de miles de ciudadanos que van a estar el día primero en las casillas, creo que es muy alentador, porque esta es una sociedad donde la misma gente que vota asume en parte el compromiso de contar los votos de ellos y de sus conciudadanos. Doctor, y otra herramienta que puede dotar de mucha información, pero que a la vez también puede ser persuasiva, sin duda son las redes sociales, que han jugado un factor muy importante en este proceso electoral. Las redes sociodigitales, como yo prefiero decirles, porque redes sociales hay muchas, la familia, los clubes, en fin, son una maravilla. Nos permiten tener información al instante que se propaga con enorme velocidad, nos permiten participar o tener a veces la ilusión de participar en el intercambio de información, nos permiten expresarnos, que es algo que no ocurre en los medios convencionales. El problema es que estas redes, en primer lugar, están conformadas, cada uno de nosotros tiene su propia red, están conformadas por aquellos amigos y seguidores nuestros que por lo general comparten puntos de vista. Construimos en estas redes circuitos autorreferenciales donde casi todos aquellos a los que seguimos y los que nos siguen son personas que tienen simpatías similares a las nuestras. Entonces, suponemos que el mundo es como nos lo muestran estas redes que articulamos de acuerdo con nuestras preferencias, y el mundo es mucho más variado y más contrastado. Llegamos a creer entonces que lo que circula en esos circuitos autorreferenciales es lo que realmente ocurre, y nos cerramos, nos volteamos la mirada ante otro segmento de la realidad. Por otro lado, estas redes están expuestas a muchas mentiras. Se dicen muchas verdades, pero con que haya una mentira, en este caso en contra de algún candidato, una difamación, alguna noticia no corroborada, basta para que circule y pueda ser creída por muchas personas. Ya hay en México, por fortuna, ejercicios de revisión de las versiones que circulan por las redes sociodigitales. Hay un grupo de periodistas muy interesante que encabeza el periodista Daniel Moreno, que se llama Verificado 2018, que se ha dado la tarea, con financiamiento de grupos privados, de revisar algunas versiones que circulan, sobre todo en las redes sociodigitales, y decir si son ciertas o no. Doctor Trejo, ¿algo que quiera agregar a la conversación? Nada, me da mucho gusto recibirlos aquí. El gusto es nuestro, doctor Raúl Trejo del Arbe, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias por conversar con Capital 21. A usted. Gracias. Continuamos con más. Muchísimas gracias por esta entrevista. Estamos a muy pocos minutos de enlazarnos al tercer debate entre los candidatos a la presidencia de México, pero antes de enlazarnos, antes de irnos, yo le quiero recordar que al término del debate lo esperamos aquí en Capital 21 con una mesa de análisis, una mesa en la que abordaremos cuáles son los matices de las propuestas de los candidatos, también sus estrategias, todo lo que se vivirá en él. En esta mesa postdebate nos acompañarán, estarán con nosotros Gabriel Pérez del Peral, él es director de la carrera de Economía de la Universidad Panamericana. También tendremos el gusto de recibir a Canek Ballesteros, él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México. También nos acompañará Indira Sandoval, licenciada en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y recibiremos con mucho gusto a Alma Álvarez Villalobos, ella es directora general de Más Proyectos. Y bueno, estamos ya a instantes del debate entre los candidatos a la presidencia de México. Está programado que sea en punto de las 21 horas cuando los cuatro aspirantes, Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia, Ricardo Anaya Cortés de la coalición Por México al Frente, José Antonio Mid Curibreña de la coalición Todos por México y el candidato por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón, inicien este debate que se va a llevar a cabo en el Museo del Mundo Maya. Está ubicado en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Les recordamos que el tema central del encuentro va a ser economía y desarrollo, y el debate va a estar dividido en 3 bloques de 2 segmentos cada uno.
En el primero se van a tratar los subtemas crecimiento económico, pobreza y desigualdad. Este segmento será moderado por el periodista Carlos Puch. En el segundo bloque, que será conducido por Gabriela Barquetín, se van a abordar los rubros de educación, ciencia y tecnología. Y en el tercero, que estará moderado por Leonardo Curcio, se va a hablar sobre salud, también sobre desarrollo sustentable y también sobre cambio climático. Y por último, en el bloque de cierre, le comento que cada candidato va a contar con 1 minuto que va a poder utilizar para una intervención final. Hay que recordar que el Instituto Nacional Electoral, también acompañado de universidades, analizó la conversación que se generó en redes para determinar los temas, los conceptos, las preguntas y también los comentarios más relevantes. Y los moderadores Carlos Puch, Gabriela Barquetín y Leonardo Curcio van a hacer 12 preguntas a los candidatos y nos enlazamos a la ciudad de Mérida